Bueno, pues nada, muy buenos días. Estoy encantadísimo de estar aquí hoy porque a mí me hace particularmente ilusión dar una charla divulgativa, aunque no estoy muy acostumbrado a este tipo de charlas, pero algunas sí he hecho a lo largo de mi carrera, y especialmente centrada en los servicios generales. Yo creo que los servicios generales es una pata fundamental en este instituto. Sin los servicios generales estamos todos muertos y la verdad es que es un placer hoy poder dedicaros unos minutos, que siempre vamos corriendo pidiendo proteínas, inyectores, papeles, microscopios, sorters. Entonces hoy, con tranquilidad, sin correr, dedicarnos aquí un ratito y a ver si os gusta lo que os cuento, que fundamentalmente yo de lo que os quiero hablar hoy es de lo que yo llamo la auténtica revolución en biología, en biomedicina del siglo XXI, ¿vale? Y espero que os pueda convencer hoy de que esto es así y que estamos vamos a acabar teniendo la misma opinión. Esa revolución se llama CRISPR-Cas, y un poco su historia viene un poquito de más atrás en el tiempo. CRISPR-Cas es una tecnología que nos permite acceder al genoma, cortarlo e inducir mutaciones. Y esto es fundamental para muchísimas aplicaciones, pero también es fundamental para conocer qué hacen los genes que están dentro de nuestros genomas. La manera de entender qué hace un gen es aniquilándolo, digamos, ¿no? Tú lo cortas y entonces mutaciones deja de funcionar y ahora puedo entender para qué servía. Esto se puede hacer en distintos organismos modelos, desde las levaduras, que todos conocemos aquí que se trabaja mucho en levaduras como organismo modelo, hasta los monos, ¿no? Que son también organismos modelo con muchas restricciones éticas, como tiene que ser, pero digamos que en toda esa variedad de organismos modelo, para entender cómo funcionan los genes, o trozos del genoma, o zonas del genoma que queramos entender su función en la regulación de la vida, lo que tiene que hacer es disrumpirlas, eliminarlas, alterarlas y a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que se llama la genética reversa. La genética reversa es cuando uno ya conoce los genomas, sabe dónde están los trozos que quiere estudiar del genoma, ¿vale? ¿Hasta aquí todo el mundo me está siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Y ahora uno accede a ellos. Y esto ya se solventó en el año 2008 mediante un grupo de investigadores, entre ellos Fyodor Urnov, que es uno de los... está en Berkeley ahora y es uno de los pioneros de la edición génica, que inventaron una cosa que se llama Zinfinger, que son unas proteínas, ¿vale? Estos son trozos de proteína, estos trocitos de aquí, en verde y estos azules, reconocen trocitos concretos del genoma. Entonces tú puedes llevar esas proteínas a un sitio concreto del genoma, ¿vale? Módulo 1, módulo 2, y además estas proteínas tienen fusionado otro trocito de otra proteína que corta el genoma. Con el Zinfinger 1 y el Zinfinger 2, los poníamos juntitos, como sabíamos esta secuencia, lo llevábamos donde queríamos y cortaban ahí en medio e inducían mutaciones. Eso fue ya un gran hito en la historia de la edición génica. Ya podíamos acceder a los genomas que estaban secuenciados. Ahora cada día todos los días sale un genoma nuevo secuenciado, básicamente, ¿no? Cada día hay más. Y cortarlo. El problema de esto, que esto valía 25.000 pavos. Y claro, al final era un poco... Se podía hacer, laboratorios con buenos presupuestos podrían hacerlo, pero por ejemplo, con la media de los planes nacionales, pues nos daba para 4 Zinfinger de estos. Y aprovecho para decir que suban los presupuestos para investigación. De cualquier caso, afortunadamente, esto, aunque se sigue usando, y fue muy importante como pionero en la edición génica, después digamos que hubo un sorpaso por parte de otra tecnología llamada TALEN, muy parecida a esta, pero mucho más barata. Era la misma historia, ¿no? Son unos dominios de proteínas que reconocen zonas concretas del genoma y llevan asociados otros dominios, los FOC1 estos, que cortan el genoma. Sabéis que el DNA tiene 2 cadenas, pues uno corta una cadena, el otro corta la otra, induce un corte de doble cadena y eso puede acabar induciendo mutaciones. Lo normal es que se repare muy bien. Si no se reparan bien los cortes de doble cadena, pues estaríamos fastidiados, ¿vale? Y afortunadamente tenemos una maquinaria de reparación en nuestras células que repara muy bien esos cortes. Pero, claro, de tanto va al canto a la fuente que al final a veces, de tanto cortar, se equivoca el sistema de reparación e induce mutaciones. Pero el pelotazo llega en 2013, justo cuando yo me voy además a la Universidad de Yale a hacer mi segundo postdoc. Y que tuve mucha suerte, ¿no? Llegar el día D a la hora H. Entonces, aparece un sistema, se descubre un sistema similar a estos, pero que ahora es más barato que en el mato. 20 pavos te cuesta hacer un CRISPR, básicamente. 20 pavos. Por eso hay los biohackers estos que se hacen los CRISPR a sí mismos y uno se ha muerto y todo. Hay un biohacker que de meterse cosas al final se ha muerto. Entonces, os recomiendo
Si os gusta esto que os voy a contar hoy, en Netflix hay 2 documentales y ahora hay un tercero también, pero ese no me acuerdo el nombre, pero hay 2, se llaman Human Nature y Unnatural Selection, se llaman. Está en Netflix, que casi todo el mundo tiene Netflix. Si os gusta esto de los CRISPR, echad un vistazo, que son apasionantes. Uno dura 1 hora y media y es un poco el recorrido que vamos a hacer hoy, y otro es un poco de otros temas, ¿no? Temas más éticos, lo de los biohackers y todas estas cosas. Muy interesante. En algunos salen además hasta amigotes míos. Bueno, pero ¿cómo comienza esto de los CRISPR, no? ¿De dónde es? ¿Qué pasa con esto, no? Y pues todo esto es gracias a la biología básica. ¿Por qué los científicos nos empeñamos tanto en decir hay que apoyar la biología básica? No porque queramos comer cada mes, que también, sino porque realmente es la base de las aplicaciones en biomedicina y como vais a ver hoy, ya no es la medicina del futuro, sino la medicina del presente, ¿no? En cosas que se están haciendo hoy en día gracias a CRISPR. Pero todo comienza precisamente aquí en Sevilla, no, en España, en Alicante, con Francis Mojica, que ahora os voy a poner una foto de él, que es amigote mío también, que él estaba en las Salinas de Santa Pola estudiando el ecosistema de microbios que hay allí, de bacterias que hay allí, y secuenciando el genoma de esas bacterias, ¿no? Para poder identificarlas, poder catalogarlas, ¿no? En gran medida. Y se da cuenta él que hay unas repeticiones muy curiosas en el genoma. El genoma normalmente lo que codifica para las proteínas, ¿no? El genoma, hay trozos del genoma que se llaman genes, y eso codifica para las proteínas. Esos están bien estructurados, ¿no? Uno puede reconocerlo fácilmente dentro del genoma qué es un gen, ¿no? Por una serie de características, no vamos a entrar en ella. Pero esto es una cosa muy rara. Esto tenía 29 nucleótidos, que son las letras del genoma, que formaban unas repeticiones muy curiosas. Después, un trocito de ADN que no sabía el origen, otra vez la repetición, otro trocito de ADN que no sabía el origen, otra vez la repetición. Entonces había una serie de repeticiones, como en grupos, ¿no? que aparecían en ese trozo del genoma de esas bacterias y que al final él, junto a otros científicos, acabó llamándolas Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, que es el acrónimo de donde viene el acrónimo CRISPR, ¿ok? Y esto, bueno, pues ahora se sabe que casi todas las bacterias, y sobre todo casi todas las arqueas, que son otro tipo de procariotas, tienen estas secuencias CRISPR. Eso era el año 2000, hace 20 años, más de 20 años de hecho. Después, un poco más adelante, otro grupo de investigadores, y esto es muy importante también hoy destacarlo, que la ciencia es colaborativa. Aquí nadie descubre nada solo. Al final le dan el premio Nobel a quien sea, ¿no? Porque hay un momento que es digamos, un game changer, que dicen los yankees, ¿no? Pero al final es el fruto de nuestro conocimiento, proviene del aprendizaje de mucha gente a lo largo del mundo, ¿no? Y yo creo que esto de CRISPR además es un gran ejemplo porque ha sido poquito a poco, ¿no? A migajas, al final no hemos comido el pan entero. Y entonces aquí, en el año 2002, se dan cuenta que estas secuencias de las repeticiones, esta que hemos hablado, se transcriben, producen un ARN, ¿vale? Eso es lo que sabemos que esto ocurre. Pero un ARN que no da lugar a ninguna proteína, ¿vale? Y además, al lado, tienen unas secuencias que sí son genes, estos que producen proteínas. Y estos genes, que se llaman CRISPR-associated genes, son las proteínas Cas. Por eso el sistema se llama CRISPR-Cas, ¿ok? Hasta aquí estamos todos in the same page, como dicen los yankees. Todo el mundo estamos cabalgando juntos. Bien, perfecto. Cualquier duda, por favor, levanta la mano. More, no me entero una mierda, lo que sea, ¿vale? Este es el amigo Francis Mojica, gran científico y gran persona. Y Francis ya se da cuenta de un hito muy importante, por lo que estuvo nominado al Nobel y fue una pena que no se le acababan dando. Él se da cuenta que estos spacers, es decir, lo que está en medio de las secuencias repetidas en azul, se da cuenta que el origen de esto son los fagos. Los fagos, ¿sabéis qué son? Son los virus de las bacterias. Las bacterias también se ponen malas o se mueren porque les ataca un virus, como nos pasa a nosotros con el dichoso coronavirus y con otros muchos. Las bacterias también tienen sus propios virus y las matan. Entonces, se da cuenta Francis que esto viene de los fagos. Y él ya especula y dice, ¿no será que estos CRISPR son digamos, la maquinaria inmunológica de la bacteria, con lo que la bacteria se defiende de los fagos? ¿Para qué querrá una bacteria no incorporar trozos del material genético del ADN de un fago, ¿no? De un virus que la ataca? Y no se equivocaba. Esto lo publicó en 2005 y en paralelo también otros laboratorios pues, vieron cosas similares, ¿no? Lo cual siempre está muy bien en ciencia. Cuando uno descubre algo y compañeros o compañeras de otros laboratorios del mundo
certifican tus descubrimientos, eso te pone muy contento, porque uno vive constantemente en la duda, ¿no? Por muy seguro que esté, esta seguridad que algunos científicos tienen es de hecho terrible para la ciencia. Lo mejor es dudar todo el tiempo y interrogarte a ti mismo todo el tiempo para que tus, digamos, resultados sean certeros, ¿no? Entonces, cuando alguien, además, de manera independiente, dice, oye, que yo también lo he visto, qué alegría, no estoy loco, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y nada, los científicos nos dejan por la noche a veces así, pensando, esto estará bien, esto estará mal. Es un poco de psicólogo y eso. Pero bueno, eso es otro tema, ya podemos hablar de eso otros días. La cuestión es que, un poco más tarde, en 2007, Rodolphe Barrangou y Philip Horvath, aquí estoy haciendo un recorrido de todos los protagonistas, digamos, y todas las protagonistas de esta historia, ¿no? En Canadá, en Quebec, descubrieron o certificaron las sospechas de Francis. De tal suerte que hicieron un experimento muy sencillo. Estos son los virus, ¿vale?, de las bacterias, los fagos, que ya conocemos los fagos. Entonces ellos hicieron un experimento. Cuando una bacteria le ataca a un virus, la mata. Y esto, digamos que esto es un cultivo de bacterias, un dibujo de un cultivo de bacterias, en la que está todo bien, y esto sería un cultivo de bacterias en la que algún fago se las ha cargado y forma como unos halos de lisis. Como que ahí se forma como, bueno, que aniquila esas bacterias que están alrededor, ¿no? Entonces, cuando ellos ponían estas bacterias con estos sistemas CRISPR, rojo, morado y naranja, contra un virus que tenía estas secuencias roja, morada y naranja en su genoma, la bacteria se defendía del virus. No había ningún tipo de ataque del virus. Sin embargo, si usábamos otros fagos que tenían unas secuencias que no eran estas, las rojas, naranjas y moradas, sino verdes, azules y rosas, o lo que color que sea había halos de lisis. Es decir, esta bacteria con este material CRISPR no era capaz de defenderse de este fago. Pero lo más crítico era que si usábamos este fago, al que le mutábamos, disrumpíamos, alterábamos estas secuencias rojas, moradas y naranjas, ahora sí, este fago sí era capaz de infectar y matar a la bacteria. Es decir, Philip Horvath y Rodolphe Barrangou establecieron una conexión directa entre el material genético del fago y el material genético de la bacteria. Si el fago no tenía este material genético o lo tenía no reconocible por la bacteria, porque ya no era igual que esto, el fago era capaz de matar a la bacteria. Y ya certificaban un poco que parecía que esta interacción sí era real y que de alguna manera la bacteria se libraba de los fagos si tenía esto correctamente. ¿Vale? ¿Seguimos bien? ¿Vale? No seáis tímidos ni tímidas. Levantad la mano. No hay pregunta tonta. El miedo de una pregunta tonta. No. Muchas veces las preguntas tontas son las mejores. Dime. Los fagos, sí que hay fagos que atacan a las bacterias. Claro. Este fago no ataca a esta bacteria, pero este sí. Claro, los fagos atacan a las bacterias, bien. Pero todos los fagos que atacan a las bacterias es porque tienen entonces, no tienen estas secuencias repetidas de las que estás hablando. Las bacterias, claro, se forma un ecosistema al final. Digamos, ya verás, esto un poco lo que, claro, tenemos miles de millones de bacterias y miles de trillones de fagos o lo que sea, ¿no? Y ahí lo que hay es una guerra constante. De hecho, ya os adelanto, que es una cosa muy chula, ¿no? Para que veáis, uno puede incluso reconstruir de alguna manera la historia en microbiología de un ecosistema mirando la secuencia de CRISPR, sabiendo qué fago hay en su genoma, qué trozo del fago, y entonces ahí uno puede decir, aunque ya este fago no esté aquí, lo estuvo, porque la bacteria todavía tiene restos de eso se puede reconstruir. Pero es que además los fagos tienen unos sistemas que se llaman los anti-CRISPR, que es un sistema que codifica el fago para eliminar el sistema CRISPR de la bacteria. Ahora vamos a entrar en eso. Pero es que el otro día ya al anti-CRISPR, que es la bacteria, también tiene un lío. Los fagos y las bacterias dándose de hostias, con perdón, desde hace 3.000 millones de años, básicamente. Entonces, claro, ha dado mucho la evolución. Además, ya veis cómo se replica el coronavirus, ¿no? Que como virus también nos sirve de ejemplo, pues esto se replica igual. O sea, aquí tenemos trillones y trillones de fagos cada segundo, ¿no? Básicamente. Dime. ¿Esas secuencias repetidas del fago sí. corresponden a una estructura del fago concreta o son secuencias No. usa para Las secuencias repetidas son de la bacteria, sí, no del fago. Perdón, las que incorpora el fago. Las que incorpora la bacteria del fago, estas no necesariamente necesitan ser unas secuencias concretas. O sea, quiero decir, yo no estoy seguro si hay un sesgo hacia un tipo de secuencias concretas. No lo sé. Pero en principio, hasta lo que yo recuerdo, no la hay. Son trozos de secuencias del fago. Y ya está. Y ahora verás por qué, en principio, yo creo que es así, porque da un poco igual. Da un poco igual.
¿Vale? ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Más preguntas? Bien. Es que realmente lo que ocurre es que la bacteria se inmuniza frente a los fagos, frente a sus virus, como nos inmunizamos vosotros. ¿Pero cómo lo hace? Mira, normalmente este fago que le endiña candela a esta bacteria, lo hace bien. Al fin y al cabo siempre lo va a hacer bien. Y se va a cargar las bacterias. ¿Qué ocurre? Que a veces hay de los trillones de fagos, hay algunos, 20, que no funcionan bien. Entonces, que están atenuados. Si este fago atenuado intenta infectar la bacteria, pero lo hace mal y deja aquí el genoma y no pasa nada, la bacteria se da cuenta que hay una infección de fagos y activa una serie de estos genes Cas, los que sí codifican para las proteínas, estos que estaban al lado de las repeticiones, los Cas, que están encargados de ahora decir, oye, vamos a aprovechar que este fago está regulero, cogemos un trocito de su genoma y lo metemos en nuestro clúster, nuestro array de CRISPR. Aquí entre las repeticiones directas que ahora están en blanco. Ahora las repeticiones directas son en blanco y los trozos de genoma que vienen de fagos o de ADN que no es de la bacteria están en colores, ¿vale? Entonces fijaos que aquí no teníamos rojo y ahora en este proceso de inmunidad se adquiere un nuevo trozo de ADN de este fago que estaba atenuado. Insisto, este fago en condiciones normales se hubiera cargado la bacteria porque no tenía rojo. Pero esta bacteria tuvo la suerte, entre el trillón de primas que tenía y de hermanas, más bien dicho, esta fue la que le tocó la lotería. Y ahora se ha inmunizado. ¿Qué ocurre? Esta crea una nueva estirpe. Una nueva estirpe porque tiene un nuevo trozo de ADN. Y esa nueva estirpe ahora sí es capaz de defenderse del fago. Y lo hace de la siguiente manera. Cuando tú ya tienes este trozo aquí incorporado y te ataca este fago que tiene ese trozo, ¿vale? Entonces se activa una serie de genes, Cas, en particular una proteína que es capaz de cortar el ADN de doble cadena, ya estamos pillando por dónde van los tiros, y además esto de aquí, los CRISPR, esto os acordáis, se transcribe, produce un RNA, ¿vale? Un RNA, una molécula muy larga, que además se trocea en trocitos, y un trocito lleva el rojo, otro lleva el verde, otro el amarillo, otro el marrón, lo que sea. Esos son los anticuerpos de la bacteria. Cada trocito de color es un anticuerpo contra un fago determinado. En este caso, hay que meterle candela al de rojo. Entonces, esta proteína Cas de aquí, ahora antes nos han servido la naranja para incorporar, ahora es la azulita, lo que hace es que se pega a estos non-coding RNA no codificantes, digamos, estos trozos de RNA, cada uno con un trocito de RNA, digamos, complementario a distintos ADN de fagos, digamos, que tienen similaridad al ADN del fago. En este caso, este es el rojo, pero si hubiera entrado un fago que tuviera el genoma, digamos, verde, este sería el trocito que lo reconocería. Esto que está aquí se pega y reconoce ahora al fago, y como viene, lo lleva a una endonucleasa, la endonucleasa le pega un corte y elimina el ADN del fago. Tú a mí no me infectas. Esto es los sistemas CRISPR-Cas. El sistema CRISPR es un sistema de, primero, incorporación de una inmunidad y después una ejecución de esa inmunidad ante procesos infecciosos. Al fin y al cabo, esto es como cualquier vacuna. A ti te vacunan, ahora las del coronavirus son de RNA, pero las clásicas son virus atenuados, virus que están malos, te los ponen, tu sistema inmunitario genera anticuerpos contra ese virus que te da un poquito de fiebre, pero no te mata, y ya está. El próximo día que venga el virus de verdad, yo ya estoy preparado. Pues esto es lo mismo. Es una vacunación natural, en este caso, ¿no? Ahora aquí, esto tiene un problema. Esto es pregunta que hago yo siempre en segundo de ingeniería genética. ¿Qué problema le veis a este modelo? Y es un problema muy importante, del que vamos a hablar un poquito hoy porque es importante. Porque la naturaleza es tan fina que no da punta sin hilo, ¿no? ¿Qué problema hay? O sea, este RNA que viene de la zona CRISPR reconoce a este DNA rojo, ¿vale? Rojo, y lo corta. Y mata a la bacteria. Digo, al fago. ¿No veis un problema aquí fundamental? ¿A nadie se le ocurre qué problema tiene este modelo, así dicho de este modo? Que se queda en uno. ¿Qué? Se queda en uno. ¿Qué te reconoce a ti? Que se queda en uno, ¿qué significa? Perdón. No, pero no sé explicarlo yo, pero por ahí, no la cosa. Que ahora te va a reconocer en tu genoma. Claro, que aquí también hay rojo. ¿Por qué voy a cortar a esto y no a esto también? ¿Ah? Así mismo. Claro. Y seguramente al principio los sistemas CRISPR, que no serían muy finos, seguramente estos dramas se darían. Suicidios, ¿no? Colectivos, ¿no? Pero
Pero hay un truco aquí, del que vamos a hablar después, y que es muy importante, que hace que esto no se reconozca, pero esto sí. Del truco hablamos un poquito más tarde. Bueno, el truco está aquí ya. El truco es esta secuencia de aquí. Imaginaos que este es el genoma del fago, ¿vale? El que yo me cargo. Este trozo de aquí en verde es lo que incorporamos en su momento, lo que la bacteria logró incorporar en su genoma. Pero en el fago, además de tener esta secuencia, hay al lado otra secuencia fija, que en el caso de Cas9, la Cas9, que es la que corta el ADN más famosa, CRISPR-Cas9, el sistema más famoso, es una NGG. ¿Esto qué significa? Significa que en el fago, la secuencia CRISPR esta que hemos incorporado está cerca de otra secuencia fija, que se llama, que aquí sería cualquier nucleótido y 2 guaninas, ¿vale? Que son 2 tipos de nucleótidos. Aquí podría ser o bien una adenina, una timina, una citosina o una guanina también, ¿vale? O sea, cualquiera te valdría. Y esto está al lado. Entonces, el fago incorpora solo esto, perdón, la bacteria incorpora solo esto y esto lo deja fuera. ¿Por qué? Porque los sistemas CRISPR, lo primero que hacen, cada uno, busca, cuando se une, cuando la Cas9 está buscando a quién pegarle un tajo, lo primero que busca es esto, su secuencia fija. Se llama secuencia PAM. Y la busca en el genoma. Lo que hace es como loca buscar por todo el genoma zonas que sean GG. Y ahora, con este ARN, este es el ARN del que hablamos antes, el ARN que es el que permite pegarse al ADN, porque tiene secuencias muy parecidas, o sea, secuencias similares. Ahora, si esta secuencia es igual que esta, entonces pego un corte. Y si no la es, me voy a buscar otra. Y así es como la bacteria, con su sistema CRISPR-Cas, va buscando entre los fagos a quién me corresponde. Pero lo primero de todo es buscar si tengo mi secuencia fija, la PAM. Claro, el fago sí tenía todo esto. La bacteria, que es muy lista, solo incorporó esto, que era lo que se expresa después como un RNA. ¿Vale? Y esto es lo que hace que yo pueda pegarle un tajo al fago, pero no me lo pega a mí mismo, porque no he incorporado la secuencia fija. ¿Vale? Y después el sistema funciona como os digo. Una endonucleasa, que se llama Cas9, un guía de RNA, ¿vale? Que lleva a Cas9 a su sitio. Primero Cas9 busca con el guía NGG, por todo el genoma. Se tira un ratito. Claro, porque el genoma es muy grande, entonces está por ahí NGG. Y ahora dice después, NGG, venga, correcto. Y dice, venga, ¿qué tienes tú en tu guía? Pues tengo aquí una A. ¿Tú tienes aquí una A? Sí, pues muy bien, perfecto. Aquí tengo una C, ¿tú también? Perfecto. Y así. Dice, aquí tengo yo una T, ¿esto qué es? Que no lo veo, coño. Una U, que es como una T. Pues yo tengo una C. Parece que no es mi sitio. Me voy a buscar otro. Y se va a buscar otro sitio. Hasta que encuentras la NGG y esto que es exactamente igual de lo que tiene aquí. Que es lo que lo lleva el guía. Y cuando lo encuentra, ¡pa! Corte. ¿Pero cómo bacteria sabe que tiene que buscar GG? La bacteria no lo sabe Cas9. Cas9 es la que es una enzima que en cuanto se pega al RNA guía, lo primero que hace es buscar NGG a través de unos dominios que tiene Cas9, que se llaman de reconocimientos de las PAM, de la secuencia esa fija, y busca. Y ahora veremos que sistemas CRISPR-Cas hay a cascoporro. Y cada Cas tiene una secuencia PAM determinada. No todas las Cas tienen esta misma secuencia fija, ¿vale? Y eso te da una flexibilidad después a la hora de una serie de aplicaciones que veremos ahora, ¿vale? Pero lo hace la propia proteína Cas, tiene esa capacidad de ir buscando por unas zonas dentro de la proteína que son especialistas en buscar 2 Gs concretos, ¿vale? Buscan 2 Gs y ahora después si el guía hace complementariedad, es decir, es complementario a esto, entonces sí corta. Que no, se va a buscar la diana a otra zona del genoma, el genoma es muy grande y ahí tiene que buscarlo, ¿no? Se llama el tracking. Y eso se ha visto incluso, se puede ver por fluorescencia. Se ve como Cas9 va como loca buscando su diana. Y esto fue por lo que le dieron el premio Nobel a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna, que demostraron que este sistema funcionaba in vitro, es decir, tú podías purificar esto y demostrabas que cortaban el ADN en un tubo, y después también lo demostraron en células animales. También en paralelo con Feng Zhang y George Church, que estos son de Harvard, y Emmanuel es de aquí del Max Planck de Europa, y Jennifer es de Berkeley, de California. Bueno, esto es lo que os he dicho antes. La zona PAM, esto es una zona fija que tiene el guía, que es importante para que la Cas lo reconozca,
pero aquí lo crítico es esto, la secuencia de unión de la diana genómica, ¿vale? Pero lo más importante y primero es la PAM. La PAM es lo que yo tengo que buscar primero de todo. Y ya después veremos si me cuadra o no a mí el guía que tengo cargado yo encima. Que me cuadra, corto, que no. Y lo que pasa es lo que os comentaba antes. Se une a la diana, corto el ADN. Aquí Cas9, concretamente esta proteína, tiene dos dominios de corte. Uno corta en una cadena y otro corta en otro. Y esto todo a nivel biofísico y estructural es muy apasionante, ¿no? Porque Cas9 primero, al pegarse al guía, ya hace un cambio estructural que le permite ir a buscar las dianas del genoma, las fijas, lo que era NGG, las PAM, va buscando. Gracias a pegarse al RNA. Después, cuando se pega al genoma buscando las PAM, si el guía se pega a esa diana finalmente, ¿no? Lo que veíamos antes. Uy, coño, que le he dado lo que no es. Espérate. Si el guía se pega, hace otro cambio estructural y ahí hace plan. Pega un tajo, hace otro cambio estructural y hace ¡pam! Y pega otro tajo. Y corta las dos cadenas. Y genera cortes de doble cadena. Que normalmente la maquinaria endógena de reparación lo repara muy bien, es lo que hablamos antes, pero a veces comete errores. Y cuando comete errores, pues a veces se come algunos trozos del genoma y produce lo que llamamos una deleción. Aquí hay un trocito que ya no está, estaba aquí y ya no está. O mete algo porque le da la gana. Y eso se llama inserción. Estas son las mutaciones más clásicas que cuando hay un corte de doble cadena mal reparado se producen. Pero claro, si yo me quito un trozo del ADN o le meto un trozo que no tiene sentido, pues me cargo el gen, básicamente. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para entender qué hace ese gen en un contexto determinado, ¿no? Si está involucrado en cáncer o en alguna enfermedad neuronal o lo que sea, ¿no? En distintos modelos, animales o de plantas, si el gen es importante para que resista la sequía el tomate o lo que sea, ¿no? Si, por ejemplo, fuera importante para eso, los tomates mutantes que tienen este gen mal, pues con un poquito de sequía se morirían, ¿no? Cuando a lo mejor los tomates normales aguantarían un poquito más. Entonces, hostia, pues este gen está involucrado en los problemas de deshidratación en el tomate. Esa es la historia. El tema es que esto antes pues, era muy difícil, valía mucho dinero y ahora es 20 pavos mutantes a gogo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Pues estupendo. Un poquito de agua. Bueno, esto, las mutaciones. Pero aquí el pelotazo es que como esto es tan versátil y tan flexible, o sea, esto fue increíble, ¿no? Esto salió en 2013, ¿no? Yo justo llegaba ahí a la Universidad de Yale y literalmente yo iba trabajando en otra cosa. Que al final tampoco lo estamos haciendo aquí en el laboratorio. Tratamos de darle vuelta a eso, pero no nos convence. Y me dice Antonio, mi jefe, Antonio Giralde, que es de aquí de Jerez, el director del departamento de genética en la Universidad de Yale, un tío, un gran científico y muy buena persona, y me dice, bueno, ponte con esto de los CRISPR. Es que era eso. En el marzo de 2013 era como, ponte con eso. ¿Qué será esto? ¿Qué milonga será esta? Y leyéndome los 2 primeros artículos o 3 que salieron. ¿Esto qué es de aquí? No, mira, vamos a ver. Y claro, nos pusimos a hacer experimentos y ya en mayo teníamos los primeros pececitos. Nosotros trabajamos con los peces. Teníamos los primeros mutantes. Esto es un pelotazo. Y ya digo, ya esto lo cojo por el pescuezo y no lo suelto. Y aquí llevo 10 años con las milongas estas. Pero bueno, la cuestión es que ese mismo año, en 2013, yo era capaz de leerme casi todos los artículos que salían de CRISPR. Y ya ese mismo año, 2013, empezaron a haber una serie de aplicaciones que no tenían nada que ver con cortar el ADN. Y esto viene porque a la Cas9, que es lo que pongo yo aquí en azul, ¿no? Esta es la proteína y este es el guía, ¿no? En este dibujito, que normalmente lo que hace es cortar estas tijeras, tanto esta analogía que hacemos en las tijeras moleculares. Si yo ahora a Cas9, a la proteína, le cambio unas cositas, en los dominios que tiene esta proteína, una proteína muy grande con varios dominios, y uno de los dominios que tiene están especializados en cortar el ADN. Si no, no haría eso, ¿no? No cortaría el ADN. Pues si yo esos dominios los muto también, que eso se puede hacer en el laboratorio, se hace muy fácilmente, ahora Cas9, en vez de cortar el ADN, se pega al ADN. Oh, y aquí tenemos una cantidad de cosas nuevas que hacer increíble. Esta le llaman la Cas9 muerta, porque no corta, pero de muerta no tiene un pelo. Esta está más viva que tú y que yo. Entonces, podemos cortar. Todo lo que podemos hacer con CRISPR-Cas9. Podemos cortar. Podemos hacer cortes de una cadena solo. Como os acordáis que os he dicho que tiene 2 dominios. Uno corta en una cadena y otro en otro. Si fastidiamos un dominio solo, pues tendremos una Cas que corta nada más que en una cadena. Y esto sirve a algunas cosas que nos vamos a entrar hoy. Pero después, ya sabéis que los genes
se transcriben. Esto es el ADN, ¿vale? De doble cadena. Se transcribe a ARN, ¿vale? Y esto da las proteínas. Esto es el dogma de la biología, ¿no? Que en biología cada vez hay menos dogmas. Cada vez que más se entienden más las cosas, menos dogmas hay. Y eso está muy bien. Entonces, con esta Cas muerta, la que se pega al ADN, pero no lo corta, si yo la coloco delante de un gen, puedo interferir la transcripción. El ADN produce un RNA, y eso lo produce una maquinaria que va como una locomotora, va produciendo RNA. Venga, que nos vamos. Si yo a esa locomotora le pongo delante un bloque, que son estas Cas muertas que se quedan ahí pegadas, porque van a su diana, van a lo que tienen que encontrar, pero no lo cortan, se quedan ahí pegadas, bloquea a lo que transcribe. Por tanto, puedo ahora bloquear la expresión de los genes como a mí me dé la gana, porque puedo llevarme las Cas prácticamente a cualquier sitio del genoma, con las restricciones. ¿Os acordáis? La secuencia fija, claro, en el caso de Cas9 tiene que haber siempre una N y 2 Gs, y después la diana. Hay unas restricciones que ya veremos que las estamos también solventando. Pero también a esta Cas, esta misma Cas, yo le puedo fusionar otros dominios, más de los que tiene. Tiene un viaje, pues le voy a fusionar alguno más. Y esos dominios que yo le puedo fusionar son dominios, por ejemplo, que promueven la transcripción. Esto de colocar aquí las Cas delante de la maquinaria esta de que transcribe es para bloquearlo. Pero yo puedo hacer lo contrario. Con esa Cas y unos dominios que se pegan también al ADN y lo que hacen es traer muchos trenes para que se transcriba mucho, digamos, esos dominios están especializados en reclutar maquinaria de la célula para que se transcriba el gen. Yo esto lo puedo forzar que un gen se active cuando no debería hacerlo. Por tanto, con el sistema puedo interferir la expresión de un gen o activarla según a mí me dé la gana. O sea, ya no es solo cortar el ADN y generar mutantes, sino jugar con los niveles de expresión de los genes en cualquier genoma de cualquier organismo, básicamente, ¿no? Incluso, si a esa Cas le pego, esa Cas que, de nuevo, es la que no corta, la que se pega, le pego unas proteínas fluorescentes, yo puedo ver cosas como esta. Estos son dos trocitos de un cromosoma en una célula del pez cebra, del cromosoma 4 concretamente. Y yo los visualizo aquí, ¿veis? En verde, porque aquí le puse yo unos guías que iban a una zona del genoma, que era un poco repetida, y esos guías llevaban a la Cas9 con 3 moléculas de proteína fluorescente hacia esa zona. Y mirad el resultado es que yo soy capaz ahora de visualizar perfectamente dónde está dentro de la célula estos trocitos de ADN. Y esto sirve para muchas cosas. A nosotros nos sirvió para entender cómo esos genes se transcribían justo después de la fecundación de los ocitos, del óvulo, de los pececitos, ¿no? Y algunas milongas que nosotros estudiamos en el laboratorio. También se puede purificar la zona que tienes alrededor, esto lo vamos a entrar, y esto sí es importante. Hasta ahora, para hacer mutantes os he dicho que aquí lo que hacemos es pegar un tajo de doble cadena y la maquinaria endógena de reparación mete mutaciones. O trozos de ADN que no vienen ahí sin que nadie se lo espere, o elimina trocitos que estaban allí antes. Pero eso no lo controlamos. Eso lo hace la máquina. Eso tú cortas. Tú lo haces cortar. Tú cortas y listo. Y ya la célula se las había. De nuevo, casi siempre se las había bien y cuando se las había mal, pues la mutación que ya viene, esa ya nadie sabe cuál va a ser. Pero uno lo que quiere, o lo que aspira, es poder inducir la mutación exacta que uno quiere, digamos, tener por ejemplo, en su modelo animal. Imaginaos que yo quiero modelar en un ratón una mutación de un paciente de una enfermedad rara, por ejemplo, o de un cáncer. Y yo sé que tiene un cambio de una adenina por una citosina en esta zona del genoma concreta. Con CRISPR no nos valdría, con el CRISPR normal. Tendríamos que tener un sistema que hiciera eso, que cambiara exactamente un nucleótido por otro. Y eso es lo que hace la edición de base. La edición de base usa la Cas9 muerta, la que se pega al ADN, pero no lo corta, fusionada, otra vez, le fusionamos otra cosa, a un dominio que lo que hace es alterar los nucleótidos de manera precisa. Y ahora uno puede inducir no cualquier mutación, sino la mutación que tú quieres, casi donde tú quieres y cuando tú quieres. Y generar modelos, o incluso, como veremos hoy, curar enfermedades. Y esto se hace en las moscas, los peces, los sapos, y en la secuoya, y yo qué sé, todos los organismos de la naturaleza.
aplicaciones. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de la cabeza con un bombo? ¿Va todo bien? ¿Nos estamos enterando de la milonga esta o no? ¿Sí? ¿Os dais cuenta del poderío, digamos, del sistema? El sistema no solo corta el ADN y se inducen mutaciones, que eso está muy bien, sino que además puede visualizar el ADN, puede activarlo, puede interferirlo, es decir, aniquilar la expresión. Podemos ahora también modificar un único nucleótido, una única zona del genoma muy concreta a nuestro antojo. El sistema es tan versátil por lo barato que es. La primera slide era la revolución es barata. Y es que esa es la revolución. Que con esa versatilidad ahora puede hacer uno muchísimas más cosas que se podían hacer antes, ¿no? En la edición génica. Esto es una cosa real. Un niño que tiene anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme es la hemoglobina nuestra que pilla bien el oxígeno. Pues cuando tienes anemia falciforme eso no lo haces bien. Y tienes un problema con la hemoglobina adulta. Digamos, nosotros tenemos hemoglobina fetal, que es la que tenemos cuando estamos en la barriguita de nuestras madres, y después desarrollamos la hemoglobina ya una vez nacemos, la hemoglobina adulta. Y la fetal se deja, ya no, aunque tenemos el gen, sigue estando ahí, pero se calla, ese gen se apaga para que la otra funcione, ¿vale? Para que la otra empiece a funcionar y todos contentos. Pero claro, hay alguna gente que esta hemoglobina adulta la tiene mal y no es capaz de fijar bien el oxígeno. Entonces estas personas tienen una vida un poquito miserable, porque claro, tienen que hacerle trasplantes, o sea, transfusiones, a veces pueden tener choques en su vida cotidiana de falta de oxígeno y cosas de estas, ¿no? Una vida un poco que te obliga a estar yendo al hospital pues, muchos días al año, ¿no? Gracias a la tecnología de CRISPR-Cas, ahora se puede curar esta enfermedad, ¿vale? De una manera muy concisa y muy clara. Lo que se hizo fue al paciente, y esto en uno de los documentales sale el niño, que le han hecho esto en Estados Unidos, al paciente le sacaron sus células madres de la sangre, hematopoyéticas, que estaban mal, y en una plaquita las modificaron con CRISPR-Cas de tal suerte, esto se publicó en un journal muy bueno, el New England Journal of Medicine, hace 2 o 3 años, y las modificaron de tal suerte que lo que hicieron fue la hemoglobina fetal, que no se expresa más cuando ya hemos nacido, pues la zona que regula la expresión de eso, se la cargaron con CRISPR. Ahí no fueron finos, fueron a lo duro. Bien, le metieron ahí candela, aquello se produjeron una serie de mutaciones, pero lo que hacía era ahora que la hemoglobina fetal volviera otra vez a expresarse. Y esas células hematopoyéticas se las pusieron al paciente de vuelta con un trasplante y nada, el tipo, la edición de un 80%, pero suficiente para que ahora ese niño no haya tenido que volver al hospital nada más que para las revisiones, a ver cómo va la cosita, en pues los últimos 2 o 3 años. Ya, esto es la realidad de hoy. CRISPR-Cas ya se ha llevado a la clínica, se sigue llevando a la clínica. El viernes salieron las noticias, una niña con una leucemia que era incurable y la curaron. Porque hicieron, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero le hicieron un trasplante halogénico que se llama, de las médulas óseas que no son relacionadas a su familia, pero hay bancos de médulas óseas. Ahí modificaron las células T, son unas células importantes en nuestra inmunología, y bueno, no voy a entrar en detalle, pero manipulando 3 genes, con la edición de bases esta, la fina, no esta que es un poquito más abrupta, pudieron modificar estas células T que junto con las terapias que no iban bien, pudieron curar a la niña que ya estaban hablando de cuidados paliativos. Bueno, pues esto es la medicina, ya no es del mañana, es la medicina de hoy. Esto es lo que a lo mejor a nosotros, y esperemos que dentro de muchos años nos curan o no, pero a lo mejor emplean alguna de estas terapias. Y de luego nuestros hijos seguro. Y nuestros nietos también, si el cambio climático deja que nuestros nietos lleguen a un sitio de los pobres. Pero esto es una realidad ya hoy. Esto se había hecho hacía muchos años con Zinc Finger. ¿Os acordáis? Esa primera tecnología que valía 25.000 pavos. ¿Por qué es importante eso? Porque eso ya abrió ideas. Estaba todo el mundo diciendo la de cosas que podemos hacer con esto. Pero la herramienta no es versátil, no es flexible. ¿Entendéis? Ya había muchas mentes brillantes en el mundo diciendo, por favor, que salga algo ya que lo pete, ¿no?
Y ahí vino CRISPR y, aunque con Sinfinger esto ya se intentó y salía más o menos bien, pero claro, la edición esto es un 80%, a lo mejor con Sinfinger era un 10% y no era suficiente. Ahora sí. Y esto se hizo con una versión de Cas9 que se llama de alta fidelidad. Ahora veremos que la Cas9 también se puede equivocar. A veces corta donde no debe y ahí sería parda, claro. Si te corta donde no debe, a lo mejor te están jodiendo un gen que no debería, con perdón. ¿Sabes? Entonces, pero se han hecho versiones de alta fidelidad que es muy difícil que se equivoquen. Es muy difícil. Se puede equivocar. Pero es que además, antes de poner la célula, chiquillo, se secuenció el genoma entero de lo que se había toqueteado. Es decir, esto no está hecho. Esto tiene mucho dinero detrás, muchos recursos, y hoy por hoy es una terapia costosa, pero que seguramente de aquí a 10, 20 años será una terapia mucho más rutinaria. ¿Ok? Yo confío. También en modelos animales uno ya puede predecir incluso posibles terapias de determinadas enfermedades. Este es Carlos López Otín y este es un adolescente que tiene progeria. Progeria es una enfermedad muy terrible. Es una enfermedad que se llama dominante autosómica. Eso significa que, sabéis que en el DNA tenemos 2 copias siempre de nuestros genes, ¿vale? Tenemos siempre los cromosomas por duplicado, tenemos 46 cromosomas y siempre tenemos una copia cada uno, menos para los sexuales. Bueno. Entonces, las mutaciones dominantes son que si tú tienes una de las copias de tu gen fastidia, te fastidia todo, domina, ¿vale? Las otras, las recesivas, necesitas tener las 2 copias fastidiadas, ¿vale? Para que tengas un problema. Entonces, esta mutación, aquí en un gen que se llama aleminina, produce una proteína que se llama la progerina, que es una proteína que le faltan unos aminoácidos, pero que compite por la función normal de la laminina. Digamos que un gen de los 2 que tenemos produce la laminina y la C, que es una versión, y el otro produce la progerina. Y esta progerina lo que hace es que te desbarata la central, digamos, de energía, de órdenes de nuestra célula, que es el núcleo. El núcleo celular es donde está el ADN, donde se expresan los genes y donde tiene que estar todo muy bien coordinadito, si no la estamos liando. Entonces la progerina lo que hace es descoordinarlo todo. Entonces, como una mutación dominante y con una sola copia de la laminina se podría vivir, Carlos López Otín y también Ispizúa Belmonte, que es un científico español pero que está en La Joya, en California, pues llegaron casi en paralelo a ver que en modelos de ratón, si yo inyectaba un CRISPR en unos modelos que tenían esta mutación, modelos de ratón, inyectaba unos sistemas CRISPR que me metían mutaciones aquí y me fastidiaban la progerina, es decir, me cargaba exactamente, solo y exclusivamente el gen de las 2 copias por la copia que estaba fastidiada y yo ya no tenía progerina, pues yo conseguía ahora tener ratones que en vez de morirse todos a los 150 días, ahora se morían mucho más tarde. Es decir, aumentaba considerablemente la vida de estos ratones. Porque esta enfermedad lo que hace es que te envejece prematuramente a la persona. Ya os digo, este chico que tiene 20 y pico años, pues parece una anciana de 100 años, ¿no? Y de hecho, lo particular también de esto es que este chiquillo participa en este trabajo y es un autor del mismo trabajo. Desafortunadamente, uno de los problemas que tenemos es cómo llevar los sistemas CRISPR a nuestras células, ¿no? Para que hagan lo que tienen que hacer. El delivery, que se llama en inglés eso. Y eso ahí no me voy a meter porque eso hay un campo entero ahora que está tratando de que esto funcione bien y podamos hacer terapias de manera segura, con muchos controles, pero eso es harina de otro costal. David Liu, que es el que se inventó la edición de base, la edición fina, fine tuning, hizo lo mismo con la progerina, la misma enfermedad, pero en vez de decir, me voy a cargar el gen así a lo burro, yo le hago unos cambios de base finos y retomo, le meto un codón de stop, elimino la progerina, ¿vale? Que es esta banda de aquí, esta es la banda que no nos gusta. Y la elimino completamente de una forma fina, en lugar de meter cortes de doble cadena. ¿Por qué se prefiere la edición de base? Porque en el fondo, la Cas9 normal, ya os he dicho que a veces se puede equivocar, aunque uno use las versiones estas de alta fidelidad. Pero la muerta, la dCas9, esa es más difícil que haga la edición esa de base específica en un sitio concreto, en otra zona del genoma. Entonces es más segura. Y para la biomedicina, pues es un poco un sistema que muy prometedor, ¿no? Entonces, este David Liu lo hizo también, algo parecido, y incluso le aumentó mucho más la vida a estos modelos de ratón de la progeria. Después se han hecho otras muchas cosas. Por ejemplo, George Church, uno de los tipos estos que fueron pioneros en CRISPR,
pues junto con Marwell, un tipo que está aquí en Barcelona, en la Pompeu Fabra, un amigo mío, pues hicieron unos cerdos en los que le eliminaban unas secuencias repetidas, que sean secuencias PERF, que están involucradas en la inmunología del cerdo frente, por ejemplo, a trasplantes de, por ejemplo, órganos humanos. Siempre el cerdo es un animal que para... ¿Habéis visto la película La Isla esta? La isla de creo que era ¿de quién? ¿De qué? ¿La isla de Nick? No, la isla es la isla de DiCaprio y de, ¿cómo se llama la actriz? ¿Cómo es? Sí, bueno, que es esta rubilla, que no me acuerdo ahora. Bueno, la cuestión... Scarlett Johansson, correcto. Eso era un sitio donde era una cosa muy cruel. Tú tenías un clon de ti mismo en una zona como aislada, por si algún día te hace falta un hígado, pues te lo quitaban a tu clon, ¿no? Y los pobres lo tenían allí diciéndole que no, que es que el mundo se ha ido al carajo, no sé qué, y que estáis lo último que habéis quedado, ¿no? Entonces los ricos se pagaban a los jugadores de fútbol americano, etc. Pues esto es un poco como la isla, pero con cerditos. Que al final, yo qué sé, con mi respeto a los vegetarianos y los veganos, pero al final ahora ¿quién no va a comer jamón en Navidad? Entonces la cuestión es, ahí la historia era un poco que los cerdos, si yo consigo que el sistema inmunitario del cerdo no me rechace la generación de un órgano humano en su interior, digamos, ¿no? Podría potencialmente ser un sistema para producir órganos que sean similares a los que yo. Esto es un poquito ciencia ficción, pero no tanto. Y esto, bueno, pues dicho así muy rápido, es lo que hizo George. Después también las plantas se pueden mejorar para hacer la mejora vegetal. Aquí tenemos a Francisco Barro, aquí mismo en Córdoba, que ha hecho un trigo que no tiene gluten. Ni mal, ¿eh? Aquí en Córdoba, ¿eh? Esto es que muchas veces no hay que irse muy lejos. Aquí hay gente muy lista y con mucha ganas de trabajar, pero necesitamos más dinero. ¡Más dinero! ¿Eh? Entonces, claro, es importante. Y menos burocracia también. Entonces, con todo eso, va bien. Pero acá hay un poquito de burocracia que si no los de administración me lo echan a la calle. Eso tampoco nos gusta. Y también, un poquito de burocracia, un poquito. Pero no mucho. Bueno, la cuestión. Se puede hacer cualquier cosa, básicamente. Esto es el tío George, como yo digo. George tiene unas ideas muy particulares. Este es el de los cerdos. Y entonces también ahora quería generar, en los elefantes asiáticos, quería manipular los genes del elefante asiático, estos los CRISPR también, y hacer unos elefantes amamutados, como yo digo yo, ¿no? Que tuvieran más pelo, como los mamuts, ponerlos allí en Siberia, con la excusa, esto es una excusa, tío, a los que les gusta es jugar con la historia, con la excusa de que estos elefantes ahora se fueran a Siberia, apelmazaran el permafrost para que no saliera el CO2 que fomenta el cambio climático. Y Truquillo, la de Huerta que le ha dado, pues hace los mamuts estos que tú quieres, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Vamos a dejarlo porque está guapo también. Está aquí el George Shore con su mamut y sus cosas. Pero vamos, ¿qué dices tú? Que enrevesadito, tío. En fin, pero bueno, ya está. Estas son otras cosas que la gente que le da por estas cosas. Ya lo he dicho yo que no todo es súper estupendo, que parece que ahora aquí todo el mundo los CRISPR. No, pues los CRISPR tienen sus problemillas. Esto, lo llaman los off-targets. On-target, donde yo quiero. Off-target, donde no quiero. No me gustan. Pues hay muchos. Hay sistemas ahora que nos permiten ver si cuando yo he hecho una edición génica que yo creía que era cojonuda, no es tan buena. Pues no es tan buena, porque ahora cortan otro sitio. Hay muchas soluciones. Los sistemas estos de alta fidelidad, usar formulaciones muy transitorias, que estén nada más que una mijita, unas orillas. Hacen lo que tienen que hacer y se desaparece. Eso también está bien. Sistemas inducibles, que yo pueda activarlos o desactivarlos. O incluso, cuando le meto el CRISPR, aplicar después un anti-CRISPR. ¿Os acordáis de lo de las bacterias, los fagos, no sé? Pues también, eso se puede usar. Cojo mi anti-CRISPR de fago y se lo echo ya. Y el CRISPR ya deja de funcionar. Todo esto para controlar que corte donde tiene que cortar y no se... Porque tú imagínate un sistema CRISPR que ya ha inducido la mutación donde debe. Por tanto, ya no tiene que volver a ir a ese sitio. Y entonces está allí, así, por el genoma diciendo, bueno, pues este mismo. Y eso hay que controlarlo. Después otra cosa que tenemos también es inmunidad. Esto es una putada, pero en la vida. Que es que los CRISPR, ¿de dónde vienen? De las bacterias. Y las bacterias, pues, a veces nos enferman. Y por tanto nosotros desarrollamos anticuerpos. Y resulta que esto es contra el tétano, pero contra Cas9, la de Piógenes, la mítica, pues también hay gente que tiene anticuerpos contra Cas9. Algunos un pelotazo. Y contra Aureus, que es otro tipo de Cas9 también, pues también. Hasta Staphylococcus aureus, que produce resfriado y cosas de estas. Claro, son bacterias que están con nosotros, también tenemos anticuerpos. ¿Qué hace la gente ahora? Pues los biólogos estructurales están haciendo versiones de las Cas9 menos inmunogénicas. Las zonas de la proteína que más reconoce nuestro sistema inmunitario las mutan y ahora las escondemos un poquillo para que puedan hacer su trabajo. Otro campo nuevo.
todo problemita que surge en ciencia, lo que hace es abrir otro campo de trabajo. Porque creo que ahí sí que estamos de acuerdo. En fin, la gente que tiene ganas de trabajar, creo que piensa y dice, bueno, esto lo arreglo yo. Me costará más o menos tiempo, pero lo arreglamos entre todos. Y eso en ciencia es lo que ocurre, ¿no? Soluciones, versiones de baja inmunogeninidad. Y ahora todos están esperando. Bueno, ¿se han hecho ya, amores, ¿se han hecho ya humanos CRISPR? Pues sí. Lo ha hecho este tío, que ha estado en la cárcel una temporadita por eso. Se llama H-E de apellido, G-O-I, o algo así, porque es en chino, yo chino no sé. Pero este tío, ahora lo acaban de sacar a la cárcel, lo acaban de sacar hace como 3 o 4 semanas. Este tío se le ocurrió la peregrina idea de convencer a 2 familias en China que tenían HIV, que podían tener hijos sin HIV, que eso es muy complicado, si les mutaba un gen concreto, que se llama CCR, no sé cuánto, no me acuerdo, no sé qué. Igual. El gen ese, una mutación de una deleción de 32 nucleótidos, concretamente esa y no otra, está asociado en ese gen a resistencia al HIV. ¿Vale? La gente que tiene esas mutaciones parece que no se infecta del virus, o no desarrolla la enfermedad, o el detalle no lo sé, pero no hay mujer que trabaja en eso. La cuestión es que el tío dice, no, tú no te preocupes, le dijo a la familia, yo te voy a arreglar el problema. Cogió los embriones, obviamente fecundación in vitro, le tiró ahí el CRISPR, y claro, que hemos dicho antes, que si tú no haces las cosas bien, pues la mutación que te produce es la que sea, de su padre y su madre. En este caso no, la que quiso el tío este, o no, la que quiso la maquinaria endógena de reparación. Total, que al final, bueno, pues tuvieron, una tuvo mellizas, y otra tuvo una niña también. Ninguna tiene la mutación que tiene que ser, como era de esperar. Pero es que aunque lo hubiera tenido, hay una moratoria mundial que prohíbe por ahora, y quizás para siempre, eso no se sabe, habrá que seguir estudiándolo, la edición génica en humanos, que se puedan pasar a través de generaciones, en las líneas germinales que se llaman, que pueda pasar a través de los ovarios, de los óvulos o de los espermatozoides. Es decir, ya hemos visto que hay niños que se han curado con CRISPR, pero en células somáticas que se llama. Ese niño, o esa niña que le hemos curado la leucemia, o que le han curado la leucemia, va a seguir transmitiendo a su descendencia su genoma, digamos, ¿no? Pero aquí no, aquí ya hemos creado una estirpe nueva de humanos. Y entonces, bueno, pues este tío pues, lo presentó en un congreso allí, y así, puso así su slide, todo el mundo vio la chapuza que había hecho, un desastre, no sé qué, y el gobierno chino pues, al final lo acabó metiendo en la cárcel, pero lo han vuelto a sacar y dice que otra vez que va a hacer experimentos, pero que dice que no se acerca a ningún niño. Bueno, ya está. En fin, así que las niñas están siendo monitorizadas, se sabe muy poco, hay bastante oscuridad alrededor de esto, y no sabemos nada. Pero esto es lamentable, abominable y además, ya desde un punto de vista científico, no ya moral, es un experimento terrible, ¿no? De esto es que en el laboratorio nosotros hacemos un experimento de alguien y le damos un capón, un poquito, ¿no? Bueno, en fin. ¿Hay vida más allá de Cas9? De esta Cas que hemos visto, la del NGG, sí que la hay, sí que la hay. Y la hay, y es muy importante porque si queremos hacer esa edición de precisión, esta de que solo toco un nucleótido, necesito tener distintas secuencias PAM para poder, claro, si la restricción es que sea GG y ya lo que sea, pues en los sitios ricos en otros nucleótidos no puedo hacer nada y tengo capado la mitad del genoma. Pues para eso hay muchos sistemas naturales que tienen hay muchas bacterias por descubrir y descubriéndose que tienen otras secuencias PAM y otros sistemas CRISPR-Cas que tienen esas secuencias PAM. O tú puedes modificar lo que hablábamos antes. Tú puedes modificar las secuencias de la proteína Cas9, por ejemplo, de reconocimiento de la PAM, igual que le modificamos para que no cortara el ADN, también el dominio de reconocimiento de esa secuencia fija se lo podemos modificar para que reconozca otra cosa. Entonces, por ejemplo, más sistemas naturales, pues Staphylococcus aureus, que ya hemos hablado de ella, que tiene esa secuencia que es NNGRR, donde una R es una A, una G, un poquito más compleja, pero también sirve. O esta, CPF1 o Cas12a, que tiene una secuencia PAM rica en TEZ. Esto me lleva a otra zona del genoma antes no accesible. Y aquí, esto lo descubrió Fensang en 2015, y yo después saqué un artículo con Jennifer Doudna, la que le dieron el Nobel, tuve esa suerte de trabajar con ella una temporadita a distancia, en colaboración, y publicamos, bueno, este sistema tiene una serie de peculiaridades que no vamos a entrar aquí hoy en esto. Lo pusimos a punto en animalitos. Pero después llega un colega de Harvard, con el que hemos colaborado recientemente, aquí el amigo Carlos, que está aquí en la audiencia, Ben Klestier, más listo que el hambre, y entonces él te dice, tú voy a modificar los dominios de la PAM de Cas9 hasta hacerlos los más flexibles posibles. Y se inventa una Cas que solo reconoce una G y una que prácticamente reconoce lo que le dé la gana.
fundamentalmente reconoce o A o G, es decir, uno de cada dos nucleótidos es reconocido por SPRY, que se llama esta, y potencialmente también incluso C y T también lo reconoce, es decir, a donde le da la gana ya que va y la lía. Esto lo hicieron en cultivo de células de mamíferos, que es como típicamente, y sacaron un Science, y fue un paper brutal, donde se descubren cosas, y nosotros dijimos, que vamos a poner a punto en los animales porque algún día a lo mejor esto se quiere usar en modelos animales. Y eso hicimos Carlos, con la ayuda también de Ismael y de Jesús, y con Julián Cerón y Jeremy en el IDIBEL, que Jeremy estuvo aquí nada más en el CABD haciendo una estancia durante 2 o 3 meses, ahí con Marta también, y pues publicamos este año un artículo donde poníamos a punto estos sistemas y ahora el genoma es nuestro. Ahora tenemos, estas eran las dianas que teníamos con Cas9. ¿Dónde está Cas9? ¿Dónde está Cas9? Que no la veo. ¿Dónde está? Esta, la gris. Las dianas en el genoma de la Cas9. Y mirad, en verdecito y en azul, las nuevas Cas. El genoma es nuestro. Como lo del mundo es nuestro, la película de los Kinky, pues el genoma es nuestro. Hay otras actividades Cas que no tocan el ADN, sino el ARN. ¿Os acordáis? El dogma este. DNA, RNA y proteína. Pues hay unas Cas cuyos fagos, su genoma era RNA. Ya sabéis que los virus también pueden tener un genoma que sea de RNA. No os voy a contar coronavirus. Aquí lo habrá cogido todo el mundo ya, ¿no? Estamos ya a la altura que estamos. Entonces, pues hay Cas, hay sistemas CRISPR-Cas que cortan el ARN en lugar del ADN. ¿El Pachu, tú dices que no lo ha cogido? Yo no lo sé, yo te digo lo que le dije a la que me vacunaba. ¿Y qué le dijiste? Hacía la pregunta, ¿has tenido el coronavirus? Que yo sepa, no. Sí o no, no lo sé. Claro, ya está. No sabe, no contesta. Yo no lo puedo poner. ¿Has cogido que no lo sé? Claro. Que pongas tú lo que tú quieras. A mí me has hecho una prueba para que me digáis. Claro, pues sí, la verdad es que sí. Y se pueden hacer, se pueden hacer. Pues como el coronavirus, hay fagos que también tienen RNA en su genoma y que afectan al tempo. Entonces, claro, si hay fagos con RNA, habrá sistemas CRISPR que se carguen el RNA. Y esto lo descubrieron Feng Zhang, uno de los pioneros de esto, y Patrick Su. Sacaron varios sistemas de CRISPR-Cas13, se llaman. Y también nosotros los pusimos a punto en animales. De nuevo, ellos los ponen a punto en sistemas de cultivos celulares, en plaquitas, que está muy bien, y nos enseña que esto puede hacer cosas en células ahora eucariotas, que no son las bacterias, y nosotros los pusimos a punto en células en animales, tanto en el pez cebra como en ratones. Esto fue un artículo que publicamos hace tiempo, que lideró Luis, junto con mi colaborador en Estados Unidos, Ariel Bassini, con Gopal, Ismael también, y con la inestimabilísima colaboración de Laura Tomás y Ale, que nos ayudaron a purificar las proteínas y estuvimos ahí, todavía estamos, ¿no? Más proteínas, más madera. De hecho, para enero vienen otras 2. Por eso os digo que estamos muertos. Si los servicios generales estamos muertos. Así que yo estoy encantado de estar aquí. Eso se publicaron otros artículos. Ahora Luis también ahora publica un articulillo donde da todos los detalles a la comunidad científica. Esto es muy importante. Tú generas nuevas herramientas y tienes que darle a la comunidad científica detalles para que todo el mundo la use bien. Aún así la gente, esto no me funciona, amores. Uf, qué pesadito, ¿sabes? Y ponete el artículo. ¿Sabes? Bueno, ¿para qué queremos nosotros un sistema, y esto ya voy a acabar ya, un sistema de CRISPR que corta el RNA? Nosotros en nuestro laboratorio lo queremos porque estudiamos un proceso fundamental en la biología de todos nosotros y de todos los animales, que es el despertar del genoma. El genoma, cuando el ovocito se fecunda por un espermatozoide, está callado. El genoma es como una piedra. Y de repente hace así y empieza a expresarse, a transcribirse. Nosotros queremos entender cómo ocurre eso. Y lo que ocurre es que en el ovocito hay mucho RNA que viene de la madre, que codifica una serie de proteínas que están involucradas en este proceso, en la activación del genoma cigótico, ¿vale? Esto es en el pez cebra, ocurre a las 2 o 3 horas más o menos, en los humanos ocurre un poquito más tarde. En cada animal tiene una escala temporal distinta, pero todos comparten que hay un momento de silencio. Y después, ¡clac!, a transcribir, a trabajar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues nosotros, con este sistema ahora de eliminación del RNA, este de CRISPR-Cas13, estamos eliminando los RNAs que vienen en el ovocito de la mami, del pez cebra en este caso, para ver cuál de ellos es fundamental para que esto deje de ocurrir. Y de nuevo, la pérdida de una función, en este caso de un RNA, nos va a dar si está involucrado o no en este proceso biológico fundamental en biología y en reprogramación celular y un montón de aplicaciones que estamos haciendo. Y esto está aquí metido por Luis, Jesús, Alberto, Daniel, medio laboratorio ahí tratando de entender este fascinante para mí proceso biológico que compartimos con todos los animales. Pero además que, como ya hemos dicho, que el coronavirus tiene un genoma de RNA,
pues también se nos ocurrió durante la pandemia. Estaba yo más agobiado que un perro, con mi mujer tosiendo más mala que todas las cosas. Cuando estaba hablando en marzo, yo me fui 4 días antes a encerrarme en mi casa porque ya estaba mi mujer con un contacto estrecho. Por esto de trabajar en el hospital. Y estaba tosiendo allí. Yo, ¿tienes fiebre? No, pues menos mal. Y estaba yo yendo a la vuelta y digo, esto es un infierno. Total, que se me ocurre, digo, oye, pues podemos usar esto de lo de la Cas13 para cortar el RNA del coronavirus. Como un profiláctico, ¿no? Como una... Y yo me cargo cómo hacen los virus, o sea, cómo hacen las bacterias contra los virus, ¿no? Y total, que montamos un proyecto con Lluís Montolío, Almudena Fernández y Lolo Rodríguez, que lideró Ismael Moreno, donde queríamos usar Cas13 para eliminar el coronavirus. Y tuvimos unos resultados muy interesantes y que muy prometedores, pero después nos hemos quedado un poquito atrapados en el delivery. ¿Os acordáis lo de antes, lo de cómo llevar nuestras cosas a donde queremos? Esto cuesta mucho trabajo, pero claro, esto yo ya no entiendo. Así que nos hemos quedado un poquito atascados ahí, pero bueno, ahí está la idea y alguna gente han hecho ciertos experimentos. Total, que contad con CRISPR para todo, como diría Angelito Laguao. Pues muchas gracias y si tenéis alguna duda, lo que queráis.